financiación pues estaremos intentando coordinar. Y bueno, pues luego después hay una reunión que haremos, si os queréis pasar alguno, es en la CNT y es la primera reunión que vamos a hacer. Bueno, en cuanto al tema, esta ley es una ley que está medio escondida entre otras 4 leyes que a mi juicio son muy parecidas y que lo que les faltaba por coger, expoliar, con la ley de Montoro, van a poder expoliar lo que les faltaba del terreno natural o paisajístico o biodiversidad en España. Esas 4 leyes son la ley de montes, la ley de parques naturales, la ley de Mordaza, la ley de ordenación del territorio de Castilla y León. Esas 4 leyes van a hacer desaparecer todos los terrenos de un plumazo. Terrenos que, por ejemplo, los terrenos de los parques, o sea, los espacios naturales de los parques naturales son espacios que han tenido una jurisdicción de parque natural por la gravedad que necesitan esos parques de no tener que ser tocados. Pero con la nueva ley se va a poder privatizar el espacio y lo van a poder vender. Y entonces van a poder hacer lo que ellos suelen hacer, que es golf, caza y grandes urbanizaciones, como la que van a hacer ahora en Madrid, y cosas así muy esperpénticas y que nada tiene que ver con defender el medio y hacer en este caso, de los espacios naturales con tanta biodiversidad, pues un espacio ecológico y natural. Luego, la ley de montes. Con la ley de montes pegada a la ley Montoro sería recoger todos los terrenos públicos que no son comunales y todos los terrenos pasan a privatizarse, a urbanizarse y otra vez estamos dentro de lo mismo, que es recoger todos los terrenos que puedan para poder tener una comercialización con ellos y una globalización. Después, la ley Mordaza, pues eso va a hacer que todo el poder y empoderamiento que tiene el pueblo, que puede reunirse y puede tener democracia participativa en los pueblos, o por lo menos decidir sobre lo que quiere, no va a poder porque la ley Mordaza no le va a dejar actuar, no le va a dejar organizarse, no le va a dejar estar juntos para hacer cualquier cosa que necesitemos. Entonces, la anulación a la que estamos abocados ahora mismo, como individuos, es tan grave que realmente ahora mismo lo que tendríamos es que levantarnos, o sea, levantarnos y no parar hasta quitar a este gobierno, porque es que nos está privando todos los derechos de la tierra, todos los derechos casi humanos, o sea, derechos sociales, derechos de todo tipo, y no vamos a tener opción a nada. O sea, es que a partir de un mes no vamos a tener opción a las tierras. Hemos hecho un recuento de todas las juntas vecinales que quedan fuera de la ley con la entrega de las cuentas. Y esas juntas vecinales son unas 373 juntas vecinales repartidas por toda la península ibérica. 373 son muchas, a pesar de que en total hay 3.725, 373 es un 10%. Parece que son pocas, pero no lo son, porque son muchos terrenos y muchos espacios y muchas personas. La totalidad de la que más ha tenido, la que menos ha participado de todas las provincias ha sido la comunidad de Santander,
Santander, de Cantabria, perdón, y esa ha sido de una participación bueno, el porcentaje aquí no lo tengo, pero en peligro están 181. Después pasaría a Castilla y León, que hay 135. En Castilla y León está el 50% o un poco más de las juntas vecinales de toda España y también el mayor terreno, que son el 50% de la comunidad. Luego está repartido, o sea, hay juntas vecinales por toda la península, pero bueno, como espacio engloba un poco más, lo que más engloba es en Castilla y León. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos democracia representativa? Una democracia que cada vez es más representativa a nivel europeo, más globalizada, o queremos una democracia participativa en la que las personas decidan por sí mismas, las personas decidan por lo que necesitan y puedan hacer lo que ellos quieren. Entonces es una pregunta que también me gusta hablar como pasado, como ha dicho él, que si las juntas vecinales hacían hacenderas o hacían, siempre en el pasado. A mí me gusta hablar del presente, porque no ha muerto y de momento tampoco lo va a hacer, porque hay muchas maneras de solucionar esto, tanto por la vía legal como por la vía ilegal, es decir, ilegal es atarse a un árbol, ¿no? Pues también por la vía legal, pues ahí se puede denunciar al alcalde pedáneo por alzamiento de bienes y bueno, pues ahí hay algunas maneras de luchar contra esto que seguramente pues lo hagamos en el momento en que tengamos que hacerlo. Y lo que yo también veo es que el problema que tenemos actualmente, poniéndonos en una ciudad, digamos, es que dentro de esa anulación del ser humano que nos someten, es que no tenemos espacios donde hacer actividades. Eso es una problemática que yo me encuentro muchas veces a la hora de hacer actividades yo sola en mi ciudad y de buscar. Entonces siempre están los espacios públicos que ceden o no ceden, pero no es del pueblo. O sea, dicen que son espacios públicos del ayuntamiento, pero luego, a la hora de la verdad, esos espacios no están disponibles. En los pueblos con juntas vecinales tienen tanto espacio libre que no tendrían tiempo, si quisieran, en utilizarlo, porque es un espacio que tienen para todos. Allí son mucho más libres y realmente son espacios comunales que están hechos casi para las personas que están viviendo en ese pueblo. O sea, se han conservado completamente como si siguieran el discurso de la población de esas zonas. Es decir, que todavía pueden pervivir tanto las especies, o sea, digamos, que pueden seguir existiendo terrenos comunales como personas, o sea, como aumentando la población. Entonces, lo que sí que veo es que en las ciudades, si se pudiera hacer esto, porque yo soy me salgo un poco del cuadro siempre, entonces quiero más y me gustaría que también hubiera en las ciudades y que toda esta democracia que parece como del pueblo y que parece que es una democracia como una soberanía popular, ¿no? Parece como que también es necesaria en las ciudades y no tendría por qué existir un gobierno central ni un gobierno de Europa, ¿no? O sea, bueno, no estoy diciendo nada nuevo. La antiglobalización, cuando se estuvo luchando contra eso hace 10 años, 15 años, en el 2000, pues queríamos eso, queríamos que Europa no existiera y no se convirtiera en lo que se ha convertido ahora. Y entonces las luchas que hemos ido llevando para que realmente no nos globalizáramos, al final no han servido para nada, porque lo que ha conseguido es que estemos ahora mismo sin comunidad, sin socialización,
no tenemos ningún tipo de acuerdo entre nosotros de nada. Nos cuesta mucho integrarnos, nos cuesta mucho acercarnos a las personas, nos falta empoderarnos por actividades que nos gusten y nos falta un montón de valores que yo tengo aquí una lista, pero es que ya la he leído en otra charla y me da vergüenza repetir, porque entonces, no sé, me resulta como si estuvierais los mismos, no sé, es una cosa extraña, pero no quiero repetir, pero es que son muchísimos valores de comunidad, de altruismo y de sociedad que nos está faltando y nos lo debemos como personas, porque si no, nos sentimos que no hemos servido para nada. Y bueno, ya para terminar, este tipo de economía, la que se lleva en las juntas vecinales, es una economía autosuficiente y una economía a la que llaman economía del bien común. También lo llaman economía del cuidado y también lo llaman economía moral. A mí esta palabra me gusta mucho porque engloba todo lo que realmente es, ya que es una economía en la que las personas se juntan activamente, son sujetos activos de la sociedad y hacen auzolanes o hacenderas o andechas, que son los nombres así más globales de todo esto, y entre todos realizan lo que buscan por hacer, ¿no? Y lo consiguen. Es decir, que si uno quiere hacerse una casa, vienen sus vecinos, le ayudan y sin ningún tipo de cambio lo hacen, luego el otro le ayuda a cuidar las ovejas o a hacer lo que quiera, pero que no piden nada a cambio, y entonces es una economía que se retroalimenta, se engloba, entre todos se van dando lo que uno necesita como una especie de trueque y no es necesaria demasiado lo que es la economía actual. Es decir, que si alguien necesita una herramienta, seguramente alguien se la deje. Y entonces es un ejemplo y lo vamos a seguir luchando porque esto siga. Quien se quiera unir, que se una, y nada, estamos muy contentos de que hayáis podido venir y que si podáis participar, en eso consiste, ¿no? Democracia participativa. Empiezo. Me vais a perdonar porque tengo un poco de gripe y entonces igual no coordino bien los mensajes que quiero transmitiros, ¿no? Lo primero que quería comunicar es que para mí cada vez se me hace más duro y más difícil hablar de futuro en el medio rural cuando tenemos unos pueblos que agonizan, ¿no? Entonces es muy difícil, cada vez más difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos queda la esperanza, ¿no? Y la esperanza nunca hay que perderla, y por eso pues muchas veces hay que hacer de tripas corazón para seguir hablando de futuro, ¿no? Y por eso en mi aportación quiero partir de 4 premisas previas, ¿no? La primera es que la sociedad no puede vivir de espaldas al campo, que este es el modelo que se ha construido desde la revolución industrial, ¿no? Se ignoró al campo intencionadamente, y yo creo que esta ha sido una de las mayores irresponsabilidades políticas que se han puesto en marcha, ¿no? No se puede permitir abandonar los pueblos, es otra irresponsabilidad, ¿no? Y lo que los pueblos representan a nivel económico, a nivel social, a nivel medioambiental, a nivel humano, a nivel de relaciones, de organización, autoorganización, a muchos niveles. La sociedad necesita un mundo urbano. Son 4 premisas, ¿no? Yo no veo futuro, o sea, por eso estamos en esta contradicción, ¿no? Y un poco en esta desesperación, ¿no? No veo futuro con los pueblos abandonados, futuro de la sociedad, futuro del planeta, futuro de la humanidad. No.
Son siglos de expolio, ¿no? Siglos de expolio que para mí, el primer expolio que se ha hecho al medio rural es cuando se ha ridiculizado nuestras culturas. Nuestras culturas, cada pueblo una cultura. Esta ridiculización ha sido terrible, ha sido como una losa para nuestras gentes. Salían de los pueblos con las cabezas humilladas, haciéndonos creer que nuestros modos de vida no tenían ningún valor, que no servían para nada. Y claro que no servían para nada, no servían para el sistema, pero sí para nosotros. Han secuestrado nuestras riquezas, han desmantelado, ahora que hablamos de servicios públicos universales, llevamos 50 años con el desmantelamiento de los servicios públicos y universales que teníamos en nuestros pueblos, muchos de ellos organizados por las propias comunidades, independencias del Estado. Nos han impuesto un modelo de desarrollo al servicio del agronegocio, exclusivamente del agronegocio. Y ha habido 3 herramientas claves para la imposición de este modelo: las políticas de la Organización Mundial del Comercio, a través de los tratados de libre comercio y a través de la tercera herramienta, que no voy a profundizar porque no hay tiempo, de lo que ha supuesto la aplicación de la política agraria comunitaria, que ha sido la última puntilla para que en nuestros pueblos no haya gente. Y uno de esas consecuencias, de esas políticas, una es precisamente el decretazo, la ley Montoro, la ley de racionalización y sostenibilidad del medio rural, que no de racionalización y sostenibilidad solo tiene el título, la ley Montoro, que en paz descanse. Pero la gran pregunta que hay que hacer es ¿por qué nos quieren eliminar? Porque hay gente que hemos dado tan poca guerra, la gente del campo era gente sumisa, era gente que lo que hacía era trabajar muchas horas para poder alimentar a la familia y poder sobrevivir en los pueblos, con muy poco. Era la gente que verdaderamente nos ha dado lecciones a lo largo de la historia de cómo vivir con poco, cómo vivir sin deteriorar el ecosistema que nos sostenía, al ser humano y al resto de los seres vivos que pululan en un ecosistema. ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren eliminar, ¿no? ¿Por qué les molestamos tanto? ¿Por qué se ha construido políticas que nos han prácticamente eliminado? Siendo nosotros y nosotras las personas que vivimos y hemos vivido en el campo, no con los criterios que viven hoy muchos de los agricultores, tristemente, siendo nosotros y nosotras las personas que producimos lo básico para el sostén de la humanidad. Lo básico es la comida, el agua, el aire y el hábitat, que también le sabíamos hacer con criterios de sostenibilidad. El hábitat le hacíamos en tierra de campos con tierra y en la montaña con piedra, con los recursos que teníamos en un territorio, ¿no? Bueno, pues somos el último reducto, por eso les molestamos. Yo creo que somos el último reducto donde el modelo no lo puede controlar todo, el modelo de desarrollo capitalista. Somos el último reducto, ¿no? Porque, como muy bien han dicho los compañeros, podemos ser autónomos y soberanos. Y digo podemos, otra cosa es que queramos, pero podemos. Y por eso les interesaba que la cultura campesina y rural desapareciera del mapa, porque no entraba dentro de las lógicas del capital, donde todo se vende y se compra y se prostituye para ganar dinero para unos pocos. Nuestra cultura nos permitía ser autónomos. No necesitamos, podemos prescindir de los valores que sustenta este sistema. El valor de la competitividad, el valor de yo te piso para que puedas sobrevivir. Ahora los agricultores posmodernos necesitan 3 provincias para sobrevivir y solo pueden sobrevivir eliminando a los compañeros, a los vecinos, eliminando cada vez a más campesinos, ¿no?
Pero podemos y debemos de prescindir de los valores que han sustentado y sigue sustentando este sistema. Y la vida municipal, que es la que se quiere encargar, en los pequeños núcleos rurales ha sido siempre viable y sigue siendo viable en los pequeños municipios y sustentable. Yo tengo una experiencia personal, yo fui alcalde de un pequeño municipio de San Cebrián de Campos y pudimos demostrar que con la autoorganización del pueblo se pueden hacer muchas cosas y con pocos recursos económicos. El mayor recurso era el humano, la gente que tenía capacidad de autoorganizarse y dar respuestas a las necesidades que teníamos en el pueblo, necesidades sociales, culturales, de infraestructuras. Nosotros todas las infraestructuras que desarrollamos las hicimos comunitariamente. Os estoy hablando del año 1984. Fue una experiencia de autogestión muy interesante, ¿no? Yo creo, lo han repetido mis compañeros, pero me toca porque para eso me han traído aquí. Hay tres objetivos que se enmascaran detrás del proyecto de la ley, de esta ley Montoro, ¿no? El primer objetivo, muy bien lo decía el compañero, es destruir nuestra soberanía. Es la soberanía, la autonomía, el derecho a decidir, el derecho a ser pueblo. Y lo que significa esta palabra de pueblo, la fuerza que tiene, pueblo, ser de pueblo, que nos dijeron que había que esconderlo, ¿no? Pues esa es la primera pretensión, ¿no? Y todo lo que esto significa. Por supuesto, es fortalecer todo el proceso de acaparamiento de tierras. El proceso de acaparamiento de tierras no es solo del Estado español, es un fenómeno a escala global. En África se están comprando países enteros, lo compran multinacionales, chinas multinacionales, da igual porque las multinacionales no tienen fronteras, están por encima de los estados, ¿no? Lo compran para producir, quitar tierras a los pequeños campesinos, a los campesinos y a las campesinas sin tierra, para producir agrocombustibles, para que el parque automovilístico a escala global siga funcionando, porque el petróleo se nos agota. Quitamos tierra para que los coches funcionen y aumentamos el porcentaje de población hambrienta en el mundo. 1.000 millones de seres humanos pasando hambre en un mundo donde sobran alimentos. Bueno, pues si consiguen el peñisco de los 4 millones de hectáreas de bienes comunes, pues bienvenidos sean, ¿no? Son 4 millones de hectáreas que vienen a ello. Y por supuesto detrás también hay un tercer objetivo, que es la privatización de los pocos servicios públicos que nos quedan ya en los pueblos. Y eso ya lo estamos sufriendo y padeciendo. Ya no tenemos el médico todos los días allí, en cada uno de los municipios, ¿no? Todo el proceso de ir eliminando el servicio público para que inmediatamente entre lo privado, porque lo público dice que no funciona. Desmantelando jurídicamente nuestras instituciones locales, este proceso les resulta mucho más fácil, ¿no? Y eso es lo que quieren conseguir. Por eso se plantean crear unidades administrativas, que ya no sé cuál es la cifra, no sé si son 15.000, en un principio se pensaba en 20.000 habitantes, ahora son 15.000. Eso quiere decir que en una provincia como Valencia, pues quedaríamos, no llegaríamos a 10 ayuntamientos, incluido el de la capital, para la gestión de todo el territorio. Una auténtica barbaridad. Pero lo tienen más fácil, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer todo esto? Son, para mí, irreparables, ¿no? Porque se acelera más aún y se profundiza más aún el proceso de abandono del campo. Que la Junta de Castilla y León lo único que hace es crear una comisión de estudios. Han empezado a estudiar el fenómeno de la despoblación cuando ya estábamos despoblados. La comarca donde yo vivo, en Tierra de Campos, solo vivimos entre 3 y 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto, en términos demográficos, significa que es un desierto, ¿no? La privatización de los bienes comunes también se acelera. Cuando hablamos de bienes comunes, no solo estamos hablando de tierra, estamos hablando de agua, estamos hablando de semillas, estamos hablando de bosques, estamos hablando de montes. Esos son los bienes comunes. Se cierran las puertas a un proceso emergente de gente joven que quiere volver al campo. Para mí, aquí es el punto más oscuro. Un montón de personas jóvenes
que quieren volver al campo, que ven en el mundo rural una oportunidad, no lo pueden hacer porque no pueden acceder a un palmo de tierra. Primero porque los agricultores que quedan y que les favorece la política agraria comunitaria se quieren quedar con todas las tierras. Y segundo porque si quitamos del medio las tierras comunales, que es la única vía que tienen, pues dejamos sin futuro a esta gente, ¿no? Un fenómeno que nos vendría muy bien. Es decir, es necesario que en territorios totalmente abandonados se apoye este proceso de vuelta al campo, ¿no? Pues con esto se están cerrando todas las posibilidades. Y por supuesto, con ello estamos consolidando aún más un modelo agroalimentario y agroexportador en manos de 5 o 6 multinacionales. 5 o 6 multinacionales. Y lo más terrible, cada vez que se cierra, nosotros tenemos un eslogan en la Universidad Rural, que cada vez que se nos muere un campesino y una campesina, el campesino y la campesina no solo es la persona que trabaja la tierra, es la persona que ha amado a su pueblo y a su tierra, a su territorio, se nos está muriendo, se nos está cerrando un libro, pero cada vez que se cierra un pueblo, se está cerrando una biblioteca. Ese es el significado que tienen las culturas campesinas, las culturas rurales. Y nosotros creemos, desde el movimiento de la vía campesina, desde la Universidad Rural, creemos, cada vez estamos más convencidos de que en estas culturas, sin magnificarlas, porque tienen como todas las culturas sus contradicciones y sus errores y sus miserias, pero en estas culturas se encierran las claves para abordar los grandes problemas y desafíos que tiene la sociedad actual, que para nosotros son 3. El problema del cambio climático, no hay manera de abordar el problema del cambio climático si no volvemos a la tierra, si no volvemos al campo, si no volvemos a relacionarnos con la naturaleza de otra forma, ¿no? El problema alimentario, no hay forma de alimentar al mundo si no recuperamos la agricultura local, la agricultura a pequeña escala, y el problema energético. No hay forma de construir sociedades sustentables si no las hacemos a partir de los referentes que tenemos en las culturas campesinas y en las culturas rurales. Pero estamos a punto de que todo esto desaparezca. Estamos a punto, ¿no? Quiero transmitir para terminar un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Mientras haya gente con capacidad crítica y con conciencia de que esto no lo podemos permitir. Y de hecho hay cantidad de experiencias y de redes que se están oponiendo a esta ley, a estas políticas. A escala global la vía campesina, ¿no? A escala más local, las juntas de Omaña, la red que se quiere crear desde la CNT, el movimiento de este pueblo no se vende, la plataforma rural, las juntas vecinales que se han opuesto a la ley Montoro, y cantidad de pequeños pueblos y de pequeñas juntas vecinales que incluso son ayuntamientos en manos del partido que nos gobierna, pero que se oponen a la ley que su propio partido político ha dictado, ¿no? Nuestras fórmulas de organización son válidas, las fórmulas de organización históricas. Yo creo que los modelos que teníamos de autogestión, el concejo, las múltiples fórmulas organizativas de democracia directa, desde mi punto de vista son un auténtico referente de lo que tiene que ser la democracia real. La democracia real no la ha inventado Podemos, la han inventado nuestros antepasados. Y ojalá gane Podemos las elecciones, pero no la ha inventado Podemos, ni la ha inventado el 15. La han inventado nuestros antepasados, que la ponían en práctica todos los días a la salida de misa, cuando la Iglesia usurpó la capacidad de organizarse, ¿no? Pero la gente se seguía organizando y se seguía reuniendo para decidir sobre su vida, que era lo importante, ¿no? Los recursos comunes nos pertenecen, debemos de impedir su usurpación, no debemos de permitir que nos les lleven, como si hay que subir a los campanarios con escopetas, que lo decía un señor en un pueblo que estuvimos hablando desde este mismo tema, ¿no? Y yo diría que algo
un derecho que nos queda es el derecho a la resistencia y a la desobediencia. Resistencia y desobediencia crítica, responsable y silenciosa, que es lo que ha sabido hacer la gente de nuestros pueblos a lo largo de muchos siglos. Resistir silenciosamente, ¿no? Y tenemos ese derecho frente a los poderes fácticos, los grupos de poder económicos que dominan a escala global la economía del